Bueno, buenas tardes a todos. Soy la última, así que espero que no se duerman. Y nos podemos ir rápido al campo a verla in vivo las cosas, que es un poco más entretenido. Yo les voy a presentar parte de un trabajo que es complementario a lo que estuvo presentando Paula del comportamiento de cultivares respecto a todo lo que decimos evaluación agronómica, parte de lo que presentó Facundo de la composición nutricional de los cultivares, de los 18 cultivares que estamos evaluando aquí en la Estación de las Brujas. Y yo les voy a presentar algo de lo que es el comportamiento de cultivares respecto a la principal enfermedad del cultivo. Por si se pierden o por si quieren repasar o por si no les queda claro, parte de los resultados que les vamos a mostrar acá fueron recientemente publicados en una revista, o sea que no está de acceso libre, pero si precisan les acercamos una copia, en eso no hay problema. Y también que parte de este trabajo no es un trabajo de una persona, es un trabajo de un grupo, donde estuvo Paula, estuvo Juan José, Roberto, Lucía, que está allá en el fondo, David, que también está sentado ahí, y también es los árboles que estuvimos trabajando son también parte del trabajo de Richard, que es un compañero que estuvo hoy en la mañana con nosotros. Así que somos bastantes los que estamos y yo pongo la cara y los errores, pero es un trabajo colectivo. Primero, creo que ya todos los conocen, pero esto es para repasar rápidamente cuáles son los síntomas. Tenemos síntomas a nivel foliar, con las manchas que vemos en las hojas, que algunas pueden evolucionar y coalescer, o sea, unirse y quedar una mancha de mayor tamaño. Pueden presentar una aureola o un halo, que le decimos nosotros que es clorótico. Esos son todos síntomas de la enfermedad en la hoja. Puede afectar en un folíolo o en varios folíolos o con distinto grado según la posición de la hoja, y eso es un poco, como vamos a ver, como consecuencia de cómo se distribuye el hongo en la planta. Pero en general puede estar bastante diseminado en la cobertura vegetal. También tenemos síntomas en frutos, que es lo que a veces impacta más, y que tiene mayor relevancia para lo que nosotros estamos evaluando. Y también son lesiones semejantes a la de las hojas, pero de mayor tamaño, un poco más oscuras, y tienden a cubrir más área de la superficie de las cubiertas. Aquí del fruto vemos pequeñas manchas como puntitos, que esto viene a ser como lo que son el salpicado de lo que es la mancha central. Tenemos la mancha central y después tenemos como un salpicado. Eso es lo que se da en frutos, y podemos llegar a niveles de infección muy severos, como esto que vemos acá, que prácticamente está todo el fruto tomado. Estas lesiones y este daño no solo lo vemos en las cubiertas externas, sino también eso repercute a la interna en lo que es la nuez, que es lo que en definitiva nosotros queremos obtener. Y vemos, por ejemplo, en este caso, como esto no es una foto nuestra, es de estos autores que están aquí presentes, pero es lo mismo, sirve para explicar. A medida que avanza el nivel de infección y las cubiertas externas están más afectadas, también lo que es el contenido de la nuez también está cada vez más afectado, y vemos que reduce su tamaño y quedan como arrugadas, ¿no? Como más corchosas. Entonces eso también es un tema importante. Creo que todos ustedes lo han visto, ¿no? No precisan entrar en muchos más detalles de cuál es. Y también era, en la encuesta que hoy mencionaban de mañana, era el principal problema, o sea que lo tienen bastante presente e identificado. No somos los únicos que tenemos el problema, es algo que es, este hongo está íntimamente asociado a la planta. El hongo se llama Venturi fusa, y como todos los hongos de la familia, están íntimamente relacionados a la especie. No es un hongo que afecte a otras plantas, en general afecta una o dos o muy pocas especies. De la misma forma que tenemos la sarna del manzano, la sarna del olivo, está la sarna del pecan.
la sarna de la pera son todas de la misma familia, pero no tienen capacidad de infectar especies distintas. Y esto quiere decir que han tenido muchos años de evolución conjunta y tienen una asociación muy íntima, entonces cada vez es muy difícil que vayamos a un lugar donde haya un pecán y no haya algún problema de sarna o como pasa con otros patógenos. Por eso también es la principal enfermedad del cultivo. Para repasarles, es una enfermedad que puede tener varios ciclos a lo largo del año, sobre todo si partimos de lo que es sobrevive el patógeno en hojas y ramas y brotes infectados en lesiones del año anterior, que van a constituir el inóculo primario, que es lo que va a iniciar en la nueva temporada, en las nuevas infecciones, en la presencia de viento y agua, ¿no? Eso también con alta radiación y baja humedad, eso se dispersa, pero precisan hojas mojadas, o sea, que una película de agua para poder germinar. Ustedes tienen que imaginar que los conidios son como pequeñas semillas que precisan agua para germinar. Esa germinación, en las condiciones que tenemos nosotros de la primavera y del verano, cuando hay entre 20 y 30 grados, y si tenemos una película de agua, esa germinación se da en poco tiempo, lo cual coloniza el tejido, y podemos tener, en una semana ya vamos a ir viendo como germinaron los conidios, colonizó el tejido y van a empezar a aparecer los síntomas que son las manchas. Estos ciclos se pueden repetir varias veces en el año según las condiciones que se den, pero lo que es importante es que para que eso se dé tenemos que tener tejido sensible. El tejido sensible es aquel que es tejido joven en las hojas, y lo que se dice es que a medida que avanza y que maduran las hojas se da una resistencia por la edad, o sea que cuando avanzamos en el verano y no tenemos hojas nuevas, las infecciones en hoja van a ser menores, pero en las cubiertas del fruto sí tenemos un periodo mucho más extendido de sensibilidad, y por eso es que vemos a veces más daño también en las cubiertas de la fruta que lo que vemos en las hojas. Esto es para repasar rápido, y lo que sí es importante es, ¿por qué es importante saber el ciclo? Es para entender de qué forma nosotros nos podemos defender y de qué forma podemos atacar estos problemas. ¿Cómo vamos a manejar nosotros la sarna? Nosotros tenemos que pensar que lo que queremos producir son alimentos de alta calidad e inocuidad alimentaria, y por eso tenemos que buscar la forma de producir aquellos con la menor, el menor uso de productos que incidan sobre esa nuez que nosotros vamos a cosechar. Por eso es que nosotros entendemos que lo que es el control genético, que es el uso de variedades tolerantes y adaptadas a nuestras condiciones, es la principal herramienta que tenemos para manejar la enfermedad. No va a ser la única, pero es la principal. Es clave que nosotros tengamos variedades adaptadas con baja susceptibilidad o relativa tolerancia a la enfermedad para poder desarrollar bien el cultivo. Y esa evaluación es importante que sea a nivel local, como otras propiedades que estuvo mencionando Paula de adaptación agronómica del lugar. Bueno, lo mismo pasa con la adaptación de los cultivares por su susceptibilidad. Luego el control genético también es todo lo que tiene que ver con lo que es el control cultural, es clave para el manejo de la enfermedad. Eso implica de qué forma nosotros vamos a diseñar esa plantación, cómo va a ser la iluminación, la ventilación, la combinación de variedades que está asociada a lo que estaba el control genético. Hoy se estuvo hablando de que la necesidad de tener más de una variedad por la polinización, por los desfasajes que hay entre la liberación del polen, la apertura de las flores femeninas, cómo tiene que compatibilizarse eso. Pero además, esa diversidad de variedades es una estrategia muy eficiente para frenar la velocidad de dispersión de la enfermedad. De la misma forma que cuando era en plena pandemia del COVID se hablaba del famoso R, que es la tasa de multiplicación y diseminación de la enfermedad, es un parámetro que se usa en epidemiología en cualquier cosa, en cualquier enfermedad, sea de plantas, de animales o de personas. El tener una combinación de variedades en las cuales haya algunas que son menos sensibles, hace que ese valor R sea menor y que la diseminación de la enfermedad sea menor. Entonces, el combinar variedades que sean compatibles por su floración con los fines productivos también nos va a ayudar a que disminuya la tasa de diseminación de la enfermedad si elegimos variedades
algunas que pueden ser muy buenas liberadoras de polen y que son relativamente tolerantes a la enfermedad, van a cumplir un rol doble en nuestra plantación. Polinizar, pero también frenar la dispersión de la enfermedad. No quiere decir que esté ausente, pero va a ser un poco menos. Además del diseño de la plantación, todo lo que tiene que ver de la poda, el manejo de la planta para favorecer ventilación e iluminación es muy importante. En el ciclo anterior decía, si vamos acá, era el tema de la radiación solar, es importante. Si nosotros tenemos una buena radiación, vamos a tener una menor incidencia. El otro tema es la poda selectiva de aquellas ramas afectadas y lo que tiene que ver con la limpieza. ¿Por qué? Porque el patógeno, el hongo, sobrevive en aquellas ramillas que están afectadas. Yo no les puse acá porque es difícil a veces de tener buenas fotos, pero de la misma forma que uno tiene como manchas en las hojas o en los frutos, en algunas ramitas se ven como unos puntos, como unas manchitas negras, que es donde sobrevive el hongo en la madera de la planta. Y la otra cosa que tiene que ver, que es importante, es la nutrición y el riego balanceado. Hoy Mariano hizo una presentación de todo lo que es el manejo de la nutrición de la planta. Una planta equilibrada y con buena nutrición y con un buen estatus hídrico va a ser mucho menos propensa a enfermarse que una planta que tenga desequilibrios nutricionales y estrés hídricos severos. A veces un estrés hídrico suave puede ayudar o estimula ciertas defensas de la planta. La planta se pone como en alerta. Pero si eso es permanente y es muy severo ese estrés hídrico, termina debilitando la planta y termina siendo más sensible de ser afectada. Es lo mismo que pasa con nosotros. Si estamos mal alimentados, vamos a enfermarnos más que si estamos bien nutridos y alimentados. Y por último tenemos la herramienta del control químico, que hay que apostar lo que es manejos preventivos y sobre todo el periodo crítico entre brotación y endurecimiento de cubiertas para cubrir el periodo de brotación, que es el tejido sensible de las hojas que están brotando, y hasta el endurecimiento de cubiertas, que también vendría a ser el equivalente a esas hojas en desarrollo. ¿Por qué? Porque este patógeno, cuando avanza la madurez de los tejidos, es más difícil que se enferme. Tiene lo que se llama resistencia ontogénica o resistencia debido a la edad. No quiere decir que sea inmune, pero si yo en un tejido joven preciso 10 horas de hoja mojada, en un tejido maduro voy a precisar 20, 25. O sea que la probabilidad de que en las condiciones en que se da ese desarrollo, que generalmente es en verano, en nuestras condiciones es difícil tener días de 20, 25 horas de lámina de agua cubriendo permanentemente el fruto. Ese manejo preventivo, tenemos 3 grupos, como grandes grupos de fungicidas que podemos trabajar con ellos, que yo los ordené según el riesgo de desarrollo de resistencia. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque aquellas enfermedades ocasionadas por patógenos, en este caso hongos, que tienen una alta tasa de reproducción y un sistema de reproducción sexual y asexual, como es el caso de este patógeno, tienen un riesgo de generar resistencia muy alto. ¿Por qué? Porque se reproducen muy rápido y se recombinan de forma de que si hay alguna cosa que los afecta negativamente, esa recombinación, como tienen una progenie muy alta, siempre la probabilidad de que haya algún individuo que venza a ese factor adverso es alta. Y ahí es donde se genera la resistencia, porque esos se escapan y después se multiplican rápidamente con un bajo costo energético mediante formas asexuales. Entonces, los patógenos, como en este caso, que tienen las 2 formas de reproducción, sexual y asexual, el riesgo de desarrollar resistencia es muy alto. Y por eso es que hay que trabajar preventivamente, porque cuando nosotros trabajamos tratando de matar lo que ya está colonizando y esporulando, la eficacia es mucho menor. Entonces, el riesgo de generación de resistencia también está asociado a la forma en que actúan los fungicidas. En
los fungicidas que tienen muchos sitios de acción, o sea, que atacan al hongo en muchos puntos diferentes de su metabolismo, el riesgo de generar resistencia es menor. En ese grupo encontramos los que son los cúpricos en general, los ditiocarbamatos y en el fosfito de potasio. Que el fosfito de potasio, como hoy se menciona en la mañana, tiene bajo riesgo de generar resistencia, no por su forma de ataque al hongo, sino por su forma de acción en la planta, que ahora lo vamos a ver un poco mejor. El otro grupo de control químico son los de resistencia media, que ahí están los que ustedes conocen, tebuconazol, difeconazol, propiconazol, que son los inhibidores de la biosíntesis del orgosteol, que es un componente de las paredes de los hongos, y lo mismo que las guanidinas como el dodine. El riesgo de generar resistencia es intermedio. Y por último tenemos lo que son las estrobirulinas, como el azoxystrobin o el piraclostrobin o el boscalid, que son moléculas que tienen un sitio de acción muy específico que afectan el citocromo bueno, no importa. Un punto específico de la vía metabólica energética de las plantas y que fácilmente el hongo encuentra un metabolismo alternativo para sobrevivir y generar resistencia. Entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos que evitar usar siempre el mismo fungicida con el mismo modo de acción y repetidamente, a veces sin tener claro cuál va a ser el momento más adecuado para usarlo y que nos ayude a manejar la enfermedad cuando realmente es crítico. Entonces, si nosotros vamos pensando en un manejo preventivo, tenemos que usar primeramente de aquellos de algo de más amplio espectro, o como dice ahí, de bajo riesgo de resistencia, y por última instancia usar aquellos de alto riesgo de resistencia, que los tenemos que usar una o máximo 2 veces por temporada para evitar que se genere resistencia y que perdamos una herramienta que puede ser útil en momentos críticos. Sin embargo, el control químico, si bien es una herramienta, no es lo más eficiente en los casos que tenemos ahora de pecan para el control de sarna y sobre todo cuando tenemos montes ya con gran desarrollo, porque la capacidad de cubrir y la tecnología de aplicación que tenemos hoy disponible no es adecuada para cubrir toda la planta. Por la dimensión de las plantas, generalmente cubrimos lo que es el tercio inferior de la planta, pero en la parte superior no, y eso genera que sigamos teniendo focos de multiplicación en la parte superior. Tenemos un montón de interrogantes porque es un cultivo nuevo y porque no tiene gran desarrollo en el país, en cuanto a cuáles son los productos permitidos por los riesgos por los tiempos de espera, que no sabemos cuáles son realmente los que se adecuan, que funcionan acá en el país, y cuál es el nivel de residuos que generan todos esos productos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con qué herramientas usamos. Lo que sí tenemos asociado a una forma de control químico, y es como se viene desarrollando gran parte de la protección vegetal, y creo que va a ser una herramienta muy importante, sobre todo para estas arquitecturas de planta tan grandes, es lo que es la inducción de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que yo trato de estimular a la planta para que promueva sus mecanismos de defensa y que esté prevenida o que se defienda frente al ataque de un patógeno. Esos mecanismos de inducción de resistencia en general pueden ser por aplicaciones de productos químicos o por medios naturales que son promovidos por lo que es la microbiota del suelo. Pero en el caso del control químico hay algunos productos, como hoy se mencionaba, el fosfito de potasio, o como pueden ser algunas sales minerales, como el ácido bórico, el bicarbonato de sodio, o algunos productos a base de sílice, que son inductores de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que yo los aplico a la planta, como tienen la capacidad de, la planta los recibe la señal que le dan esos productos y empieza a desencadenar mecanismos que le llaman de metabolitos secundarios, que son mecanismos de defensa de la planta y que van a poner como una alerta a la planta, cosa de que cuando llega el patógeno se va a defender y vamos a tener menos problemas de enfermedades. Entonces, toda esa línea nueva de trabajo que se está desarrollando asociada a lo que es inducción de resistencia es una línea que yo creo que va a ayudar mucho al manejo de enfermedades en estas especies. Y también porque estos inductores de resistencia se están buscando aquellos, sobre todo, que sean productos
que tengan ya una cierta inocuidad hacia las personas, entonces que no vamos a tener los problemas de residuos o de contaminantes en alimentos, sobre todo cuando lo que nosotros hacemos es consumir ese alimento en fresco y prácticamente sin procesarse. Entonces, esto es una línea de trabajo y es algo en lo cual nosotros estamos empezando a trabajar justamente para evaluar esta enfermedad. O mejor dicho, para evaluar lo que son las venturias en los distintos sistemas, en las manzanas, en las peras, en los olivos y también va a estar en los pecanes. Entonces, en 2 o 3 años capaz que tenemos otras herramientas para compartir con ustedes. Volviendo al control genético, como principal herramienta y como principal estrategia para el manejo de la enfermedad, para poder decir algo, nosotros evaluamos los cultivares que tenemos acá. Este es el experimento que Paula les comentó hoy en la mañana, es el mismo diseño, son las mismas plantas, solamente para recordar que es un jardín de introducción de cultivares, hay 3 plantas de cada variedad, están plantadas a un marco de 10 por 10, que era uno de los marcos medios estándar que muchos de ustedes tienen. Es un sistema que está bajo riego, porque consideramos que en nuestras condiciones es necesario suplementar agua, por más de que llueve mucho, es muy irregular y se dan periodos de déficit y por eso es que... Y bueno, fue instalado en el 2010. ¿Cómo hacemos la evaluación? No inventamos nada, nosotros tomamos los sistemas de evaluación tanto de incidencia o de severidad. La incidencia es simplemente decir si está enfermo o no está enfermo, que eso es contar sí o no, pero también cuantificar qué grado de severidad tiene esa enfermedad. Y usamos, yo acá les puse lo que es la escala de Hunter y Roberts, pero hay otras. Nosotros hicimos la evaluación en fruto usando esta escala del 1 al 5, donde 1 es considerado inmune y es menor a 1, el porcentaje de fruta afectada, hasta el 5, que es más de un 50%. De forma semejante está la escala para evaluación de folíolos. Nosotros no usamos esta escala, usamos una escala que considera la hoja completa y que también tiene categorías de incidencia, menor a 1, 0,5, 1. Simplemente lo puse para mostrar cómo se trabaja. Poner la otra escala era mucho más complicado, son un montón de láminas y simplemente esto es ilustrativo, pero es para que sepan que esto está estandarizado y los mismos valores que usamos acá son los que usan las escalas internacionales de evaluación de cultivares. Y ahora yendo a los resultados más concretos, ¿qué observamos? Primero, una alta, que tenemos un gradiente interesante de comportamiento entre los cultivares evaluados. Tenemos desde variedades altamente sensibles a variedades más tolerantes. No encontramos lo que se considera inmunes. En todos los cultivares nosotros encontramos cierto nivel de enfermedad. Lo que sí es destacable que las tres cultivares, Apache, Wichita y Mahan, son altamente sensibles en hoja. Que después encontramos un grupo que es Pawnee, Nakono y Kiowa, que si bien se comportaron como con niveles relativamente bajos de infección, ese es un promedio de 4 temporadas. El problema que nosotros vimos es que en las 2 últimas temporadas es como que viene aumentando la severidad en estas cultivares, o sea, como que hay que prestar atención y sobre todo en la última temporada de la 2021-22, donde hubo mucha lluvia en el verano y esos cultivares sufrieron casi tanto como estos 3 que tenemos acá indicados. Entonces es como que hay que prestar atención e ir viendo cómo es la evolución de estos cultivares con un poco más de tiempo en nuestras condiciones. Pero más allá de lo que vemos en severidad en hoja, que es importante, porque si nosotros destruimos la hoja, destruimos lo que es el aparato o la máquina de producir las reservas que van a ir a la nuez, también evaluamos lo que es la severidad en el fruto. Acá en la severidad del fruto, de vuelta, encontramos que hay un gradiente interesante de respuesta de las plantas. Encontramos nuevamente Wichita, Apache y Mahan como altamente sensibles y que se afectan mucho.
Y encontramos que Kiowa, Pauní y Maramec aumentaron nuevamente, son las que vienen aumentando en sensibilidad respecto a los años anteriores. Porque estos promedios son un poco engañosos, entonces queríamos resaltar esto, que al inicio se comportaron de una forma y ahora vienen aumentando la severidad que presentan. Puede ser debido a varias cosas, puede ser debido a que fue una temporada altamente conducente o altamente favorable a la enfermedad, entonces que la respuesta de la planta no fue suficiente y se terminó enfermando, pero también puede ser debido a que estén habiendo cambios en la población del patógeno y también que puede estar aumentando el nivel de inóculo que tenemos sobre esas plantas. Entonces hay que estar atentos un poco a ver cómo evoluciona. Y la otra cosa que quería mencionarles es que tanto Stuart como Desirable, si bien eran consideradas moderadamente susceptibles, está aumentando la susceptibilidad en los últimos años marcadamente y se estima que eso está debido a un cambio en la composición o en la población del hongo. Como les decía, es un hongo que hasta hace unos años se consideraba que no tenía una reproducción sexual. Ahora se ha demostrado que hay, eso quiere decir que tenemos una alta recombinación genética y que que el hongo se está adaptando a los cambios que están habiendo en el ambiente. Y eso está reflejándose también en cómo es la interacción con los distintos cultivares. Entonces, es como algo para estar atentos, no solo acá, sino que en otras regiones está pasando. Y lo último que yo tenía para comentarles de esto es que esta escala del 1 al 5, uno considera que los que tienen hasta un nivel de severidad de 1 son considerados inmunes. En ninguno de nuestros cultivares nos pasó. Nuestros cultivares no, de los que estamos evaluando. Los que están entre 1 y 2 son considerados como resistentes y es donde está la gran mayoría de los materiales, teniendo en cuenta que estos tres, Kiowa, Pauní y Maramec, están aumentando. Entre 2 y 3 son medianamente resistentes, entonces las recomendaciones en general es plantar aquellos cultivares que tienen un índice de severidad menor a 3 y que sería gran parte de los materiales que nosotros tenemos. Y después tenemos Mahan, que es susceptible, y Apache y Wichita como altamente susceptibles. Puse B y me equivoqué porque es very, me equivoqué en la traducción, pero es altamente susceptible y serían los que no serían adecuados para plantar en nuestras condiciones climáticas. No sé si esto es un poco lo que teníamos respecto a los materiales que acá tenemos. De vuelta, aclarar que estos son plantaciones que son muy longevas, que apuestan en una duración de muchos años. Esto se empezó en el 2010, llevamos 10 años. Son evaluaciones de los 4 últimos años, que es cuando queríamos que la planta ya hubiese entrado en producción y que estuviera un poco más estabilizada, porque si no es muy engañoso lo que vemos. Y bueno, son los primeros datos que hay que seguir viendo qué pasa. De nuevo, prestar atención a estas que están marcadas. Estas que ya son muy sensibles, van a seguir siendo muy sensibles, no retroceden. Prestar atención a estas que nosotros tenemos como intermedias, pero que están aumentando en los últimos años, hay que ver qué pasa. Y ver también qué pasa con Stuart y Desirable en cuanto a la susceptibilidad. También aclarar que parte de los aislados que se han colectado acá también se están comparando y se han analizado con otros aislados de acá de la región, tanto de Brasil como de Argentina, y a su vez Roberto ha estado interactuando bastante con la gente del USDA de Estados Unidos, y bueno, se están comparando las poblaciones de los patógenos, del hongo, y tienen comportamientos semejantes. Si bien acá tenemos menos variabilidad que lo que hay en Estados Unidos, porque nuestras poblaciones son más chicas, son introducidas y todavía no tienen los años de evolución que tienen en el hemisferio norte, tenemos una alta variabilidad y tenemos recombinación genética. Entonces, es probable que lo que esté pasando ya también vaya a pasar por aquí. Y nada más. No sé si preguntas, comentarios, críticas, todo. Te alcanzamos el micrófono. Sí. Ahí.
perdón, una pregunta cortita Sí. nomás. ¿Y se ha hecho algo? Me refiero a decir, hicimos X cosa y vimos resultados. No ¿O sé qué quiere aplicamos decir. tal cosa? No. Gracias por la pregunta porque me olvidé decir. Estos montes son evaluados sin aplicación de fungicidas. No tienen tratamientos fitosanitarios para realmente ver la expresión de la enfermedad. O sea que si uno hace algún tratamiento, seguramente... por eso es que de repente el comportamiento que ustedes ven en alguno de los montes que manejan, no... A ver si vamos a la... Por ejemplo, si yo voy y les digo, bueno, hay que tener cuidado con Pauní, que hay varios que lo tienen porque es una buena también polinizadora y porque está... si vamos a Cape Fear, yo qué sé, cualquiera. Y yo tuve niveles de infección menor porque hice algún tratamiento sanitario, está bien, es lógico. Nosotros acá lo que queremos es la máxima expresión para realmente detectar las diferencias y no hicimos aplicaciones sanitarias. Por eso es que hay que tener, uno cuando planifica, después define cómo hace el manejo en función de los cultivares que tiene. Lo que sí yo les digo es que hay que evitar el sobreuso de aquellos productos que pueden generar resistencia para que no después, cuando tengamos un año muy complicado y con condiciones muy conducentes, lo vayamos a aplicar y ya hayamos generado resistencia a este producto. Eso es lo que yo les digo. Y la otra cosa es decir, bueno, como decía, tienen que ser aplicaciones preventivas. ¿Qué es preventivo? Es preventivo una lluvia. ¿Por qué? Porque para que germine y colonice el tejido, tiene que haber una lámina de agua presente y las esporas del hongo se diseminan con agua y viento. Entonces, si no tenemos esas condiciones, no vamos a tener enfermedad. Por eso es que tampoco es estar siempre aplicando por las dudas durante todo el periodo, porque ahí podemos estar generando, primero, estamos haciendo un gasto inútil, estamos agregando productos que no son necesarios y también podemos generar resistencia. ¿No? Eso es un poco lo... Pero gracias por la pregunta porque me olvidé de comentar eso. Tenemos otra pregunta. Ay. Sí, con respecto a los tratamientos químicos de fungicidas, ¿no? Yo tengo una plantación de más de 30 años y aplicamos alternativamente propiconazole, que es la marca comercial es Quickie, o carbendazim alternadamente. La única contaminación que hemos tenido es en la variedad Mahan. En todas las otras absolutamente no hemos tenido. La Mahan sí hemos tenido contaminación. Con el tratamiento han resistido, o sea, incluso la nuez cuando ya está grande y está manchada, pero si no está completamente manchada, sigue creciendo y desarrolla, o sea, verdaderamente llega hasta el final de su crecimiento. Sí, puede llegar perfectamente. Pero se ve resentido a veces, depende todo el... Sí, no, por supuesto, no es igual. Pero quería preguntarle sobre el fosforito de potasio. Sí, fosfito de potasio. Sí, ¿cómo es y cómo se aplica? Porque nosotros ahora aplicamos potasio, ahora de diciembre en adelante, foliar, ¿no? ¿En qué forma? ¿Cómo el fosforito de potasio, cómo se aplica? El fosfito de potasio, como mencionó hoy en la mañana Mariano, puede ser aplicado en el suelo para que sea absorbido por las raíces o puede ser aplicado foliar para ser absorbido por las hojas. Para poder, para que su acción como preventivo de enfermedad es más eficiente si se aplica foliar. Esas aplicaciones foliares, bueno, el fosfito de potasio lo que hace es cuando la planta lo absorbe, desencadena unos mecanismos de defensa que son mediados de algunas hormonas vegetales, que es básicamente el ácido jasmónico y la vía del etileno. Esos aumentan las defensas de la planta, pero para que actúen demora 2 o 3 días en que la planta llegue a los niveles de defensa que tiene y se mantiene como por unos 7 a 10 días. Tenemos que probar realmente cuánto pasa en el pecan. En otras especies funciona así y después empieza a decrecer. Entonces, si yo quisiera manejar la sarna del pecan en base a fosfito de potasio, tendría que hacer
no más de 4 aplicaciones de fosfito, que la concentración no te va a variar según la dosis va a variar según la concentración del producto, porque hay fosfitos que vienen más concentrados o menos concentrados, pero tendríamos que tener cada 10 días 3 o 4 aplicaciones, entonces yo tengo cubierto una ventana prácticamente de un mes, 40 días, con las defensas de la planta activas. ¿Se queda claro? Más o menos. Más o no. menos. Sí, por la cara vi que no entendió nada. Es como si yo estuviera tomando vitaminas, o si estuviera tomando vitamina C para la gripe, pasándola a... Entonces, yo le aplico foliar a la planta. Ese fosfito de potasio no se queda en el lugar donde yo lo apliqué, sino que se distribuye en la planta y llega a las distintas partes. En esa distribución que tiene en la planta, en los 3 primeros días que la planta la absorbió, la planta empieza a reaccionar y a producir sus mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa quedan activos por unos 7 a 10 días. Y después empiezan a bajar las defensas. Ahí es cuando yo tengo que aplicarle de vuelta el fosfito para que vuelva al nivel alto y esté por 10 días más. Si yo hago 3 o 4 aplicaciones, tengo un periodo cubierto de defensa de eso. Entonces, si tengo una lluvia y llega una espora, un conidio de la Venturi fusa, ese conidio germina, intenta penetrar y la planta lo bloquea y no sigue avanzando. ¿Tá? Las concentraciones, nosotros en realidad hemos usado fosfito de potasio. A mí no me acuerdo exactamente la concentración, pero eso es la dosis que venía de etiqueta estaba indicado para viña, que eran más o menos eran el 70, no me acuerdo exactamente, pero creo que eran 200, 250 o 300 centímetros cúbicos cada 100 litros de agua. Pero hay que ver la etiqueta y la formulación. La otra cosa importante del fosfito de potasio es que si nosotros nos pasamos de esa cantidad de aplicaciones, puede generar un síntoma de fitotoxicidad en algunas plantas. En pecan no sé Mariano si tenés experiencia, pero supongo que pasará lo mismo, que si nosotros nos pasamos de fosfito de más de esas 4 manos, se generan problemas de fitotoxicidad, que en general es como una necrosis en los bordes de las hojas. ¿Por qué se pasa eso? Porque la planta cree que tiene fósforo en exceso y se generan esa forma de bloquear el fósforo que estaría en exceso en la planta. ¿Qué otra cosa? La otra cosa también que es importante para las aplicaciones de fosfito de potasio es que preferentemente su acción es mejor y la absorbe mejor la planta cuando estamos con bajas temperaturas. Quiere decir que es preferible aplicarlo sobre el final de la tarde y no sobre las horas que hay mucha irradiación solar, mucho sol. Mariano, no sé si querías comentar algo. No, lo único que hay que tener cuidado con el fosfito de potasio, nos llamaron la atención desde la Comunidad Económica Europea, es que puede provocar un residuo semejante a un insecticida fosforado. Sí. Con lo cual hay que tener cuidado, precaución en el momento de uso, porque aunque no sea tóxico, el residuo que provoca es semejante a un fosforado y va a saltar en el análisis. Sí, eso que dices es importante. Por eso también en general cuando usamos el fosfito buscamos que la estrategia de aplicación sea en las primeras etapas, porque además es cuando es el momento de mayor susceptibilidad. Las primeras etapas de desarrollo del fruto, después ya sigue avanzando y no se correría ese riesgo. ¿Por qué? Porque uno de los radicales, el nivel de residuos no mide la molécula entera del fosfito, sino que mide el radical fosfato y que también es semejante a los insecticidas, como él decía, organofosforados, tienen un radical fosfato que es semejante y que se detecta de la misma forma. Por eso es que también no hay que pasarse por la planta y por los riesgos de residuos y hay que ver el momento en el que se aplica. Cuando se usa como fertilizante, porque en algún lugar puedo tener, más que como fertilizante, como estimulador del sistema radicular, es cuando hemos tenido problemas de anegamiento, problemas de bajo desarrollo radicular, y eso se usa generalmente un poco más temprano en la temporada para estimular el desarrollo radicular y que la planta tenga después un mejor comportamiento durante el resto del periodo.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Hola, Marcos, empezando con esto de las PECAN. Como todos. Sí, pero yo más antes. La pregunta es, trato de adaptar lo que comentó en el tema de nutrición con lo que acabas de comentar. ¿Tenemos alguna forma, porque cuando lo vemos en la hoja, ya está? ¿Tenemos una forma Cuando de... lo vemos en la hoja, cuando ya está vemos el- las manchas en la hoja, Sí. ya tenemos el hoja. ¿Tenemos alguna forma de mirar antes, a nivel de nutrición, qué planta o qué sector del cultivar puede llegar a ser susceptible? Porque nos falta boro, zinc, molibdeno. Porque si lo ato con lo que comentaba Mariano. Mariano, el análisis foliar lo hacemos a los 100 días, o sea, por mitad de enero, pero esto, si nos viene una primavera, un verano lluvioso, nos arranca antes, potencialmente. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. A veces uno, disculpe, porque a veces uno habla pensando en, bueno, que ya está el monte relativamente estabilizado. En las primeras etapas de formación o de implantación del monte, todo lo que es el balance nutricional es como el uno. Nosotros queremos que se desarrolle y que crezca y que se establezca bien la planta. Y ahí es donde es muy importante todo lo que es la nutrición de las plantas. Cuando nosotros tenemos desequilibrios nutricionales, generalmente vamos a tener más enfermedades. Eso es como una norma general. Ahora, en el caso de la sarna, yo creo que es muy difícil que en nuestras condiciones tengamos plantas que no vayan a enfermarse. Yo diría que es casi imposible. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que los cultivares que tenemos, si son más sensibles o menos sensibles, sabiendo cómo vienen las condiciones climáticas, que si tenemos lluvia o pronóstico alto de lluvia, con temperaturas moderadas y tejido susceptible, o sea, brotaciones o frutos recién cuajados o en las primeras etapas del desarrollo, yo diría que ahí puede ser necesario alguna aplicación preventiva para el manejo de la enfermedad. Lo que yo también les digo es que cuando nosotros tenemos plantas chicas y un monte que no está tan desarrollado, es mucho más fácil controlar y manejar y hacer ese tratamiento preventivo que cuando tenemos plantas de 20 metros de altura. Entonces, ¿qué estrategia seguiría yo? Es decir, en las primeras 10 años del monte, muy buen manejo nutricional, mucho cuidado del suelo y manejo preventivo de las enfermedades para evitar que agarre y que se quede alojado en la madera del centro. Después, en la medida que ya la planta va a estar más estabilizada, ella tiene más defensas y seguimos cuidando la nutrición, pero sabiendo que el control químico por la cobertura que podemos llegar a tener va a ser menor y tenemos que apostar a si ya no tenemos las variedades tolerantes, aquellos productos que se muevan en la planta y que me den una protección sistémica, como puede ser en este caso el fosfito, que tiene múltiples propósitos. Eso es lo que puedo decir. Después, yo sé que si yo aplico un propiconazol, un tebuconazol, una estrovirulina, yo voy a tener un cierto control. Pero la parte de arriba de la planta generalmente va a ser el foco de reserva del hongo. La otra cosa que queda mucho para avanzar y para trabajar es de qué forma nosotros manejamos esas plantas y la altura de la planta para que no se vayan tan altas y para hacer plantaciones más modernas en donde tengamos un control de esa arquitectura de planta diferente. Pero ahí se lo dejo a los fisiólogos, a los que manejan, que es todo otro tema, pero creo que también ahí hay mucho para trabajar y avanzar en ese tema, ¿no? En otros lados están avanzando. Creo que en un futuro vamos a dejar de tener esas plantaciones de 30 metros de altura
para ir a marcos de plantación capaz que también un poco más apretados, porque vamos a manejar la altura y vamos a hacer otras podas diferentes a las que estamos haciendo hoy y que nos van a permitir ese manejo diferente y que va a ser más semejante a lo que manejamos en otros frutales, ¿no? Donde con árboles más reducidos, donde se llega mejor y se maneja mejor lo que es la intercepción de la luz y la ventilación de la planta. Pero más que eso no puedo decir. Hacemos un cierre con Roberto. Un comentario. Dada la importancia del material genético y de tratar de conseguir materiales resistentes o tolerantes, por lo menos los más tolerantes, una de las cosas que se encaró fue aprovechar las plantaciones de semilla que habían hecho algunos de nuestros precursores plantadores y a partir de ahí identificar individuos, porque como son de semilla cada uno es diferente, que tuvieran un comportamiento bueno, no solo más allá de la calidad de la fruta, sobre todo arrancando con esa limitante, o sea, buscar materiales que en el correr de los años el productor hubiera identificado como que eran plantas que nunca se enfermaban. Eso es una línea de trabajo que se está llevando adelante y bueno, y aprovechamos a pasar el aviso. Si hay algún productor que tiene plantas de semilla y que las ha visto destacarse en su plantación, está bueno, que puede ser un arranque de una nueva variedad, un nuevo cultivar. Sí, una aclaración. Capaz que planta de semilla, capaz que creen que no es planta de semilla y ven alguna planta que se destaca en la plantación, y está importante, eso es bueno identificarla y tenerla y que avisen, porque así a ver si se puede sacar alguna forma de mantener ese material genético, que seguramente sea de semilla y de repente vino mezclado con un lote y no sabemos lo que es. Bueno, si tienen alguna planta destacada, es importante que lo comuniquen y que se lo hagan saber entre ustedes, ¿no?